periodismo, publicidad, comunicación, literatura, humanidades. ¿Qué necesito estudiar para ser copywriter? Mira, esto me lo pregunta mucha gente porque ve cuando saco la mentoría de redactora copy y dice, ay, es que veo que habla mucho de periodista y yo no soy periodista o yo no estudio nada relacionado. Bueno, hablo de periodista porque yo soy periodista o fui periodista, más bien. Entonces, a mí me daba mucha rabia ver cómo muchos compañeros de profesión no salían adelante y tenían que acabar en trabajos que nada tenían que ver con lo que más les gustaba, que era escribir o era la comunicación. Y como encontraban trabajos tan cutres o que con unas condiciones laborales tan malas, pues acababan trabajando de otra cosa. Incluso, no sé, estudiando una oposición para ser profesores. Y yo decía, jolín, una persona que le gusta el periodismo, le gusta escribir, le gusta comunicar, que acabe ahí, es una pena, ¿no? Por cómo está el sector. Por eso me enfoqué mucho en hablar a los periodistas, ¿no? También por eso lo publiqué en mi libro, Cuando el periodismo no paga tus facturas, porque, bueno, es una historia que ha inspirado a muchos porque es algo que es muy, muy común en esta profesión. Pero eso no quiere decir que solamente tengan que o puedan formarse como copies, al menos en mi formación, que cada uno puede hacer lo que quiera, aquellos que sean periodistas. Para ser copywriter no necesitas haber estudiado periodismo, ni comunicación, ni publicidad, ni nada de nada. Es más, no necesitas haber estudiado ninguna carrera. Necesitas saber escribir y saber leer, lógicamente. Pero sobre todo necesitas escuchar, entender muy bien cómo funciona la mente, cómo funciona el ser humano, cómo nos comportamos ante un estímulo, cómo reaccionamos. Es decir, saber de comportamiento humano, saber de ventas, saber de persuasión, saber de neuromarketing y todo eso es lo que necesitas para ser copywriter, más que estudiar una carrera relacionada con la redacción o con las letras o con la literatura. De eso, olvídate. Es más, un buen copywriter puede ser una persona que ha trabajado toda la vida de cara al público, no sé, como comercial, vendiendo, por ejemplo, teléfonos, mientras que un periodista que lleva 30 años trabajando de redactor en un periódico, a lo mejor le cuesta mucho más ser copywriter. Entonces, no tiene nada que ver. Ambos pueden serlo, lógicamente, pero a la pregunta de qué tengo que estudiar o qué tengo que saber, en qué me tengo que formar, te tienes que formar en ventas, te tienes que formar en persuasión, en psicología y en todo lo que tenga que ver con el comportamiento humano. ¿Por qué esto no cambia? ¿Por qué el copy no es nada nuevo ni una profesión que digas es que esto se va a acabar o no? Porque es que estudiar a las personas, el comportamiento, es algo que ha existido siempre y por eso también una máquina nunca va a podernos sustituir. Pero no necesitas una carrera específica o unos estudios concretos sobre esto. No hay tampoco unos estudios reglados sobre copywriting, pero sí que hay, pues un montón de libros, de formaciones sobre copy, sobre cómo escribir para vender, sobre persuasión escrita. También hay muchas formaciones sobre ventas y muchos libros, sobre todo en otros idiomas, en inglés sobre todo, en español ya va viendo. De hecho, mi libro no es magia, se llama Copywriting, enseño a vender con palabras, es como un curso de copywriting para escribir. Pero necesitas entender también eso, entender también no, sobre todo cómo funciona el comportamiento humano, cómo funcionamos los humanos a la hora de reaccionar ante un texto, ante un estímulo, ante una llamada a la acción. Entonces, cuando una persona está de cara al público y sabe vender, lógicamente esto lo tiene mucho más machacado que una persona que ha estado todavía sentada escribiendo, ¿vale? Y que no ha tenido esa interacción o esa intención de escribir con la intención de que la otra persona no solo se informe o se entretenga, como el caso, no sé, de un escritor de novela, o como el caso de un periodista que escribe para informar, sino con la intención de que la persona que le realice una acción, que al final de eso va el copy. El copy va de yo escribo para que la persona que le realice la acción que a mí me interesa que realice, o a mí o al cliente para el que estoy escribiendo. Con lo cual, estudiar en sí, pues tienes que estudiar de todo y nada. O sea, es decir, no tienes que tener unos estudios o una carrera determinada, pero sí que tienes que saber muy bien esto. Estudiar a las personas, estudiar comportamiento humano y estudiar sobre ventas. Por favor, fórmate en ventas. Porque si te formas en copy, pero luego no sabes venderte como copy, estamos apañados. O sea, estamos en las mismas. Así es que, si quieres ser copywriter, incluso te diría,
aunque no quieras ser copywriter, quieras hacer lo que sea, o quieras un ascenso, o conseguir un mejor puesto, o tener un negocio, tienes que formarte en ventas, porque todo el que tiene un negocio tiene que vender. Y el mejor vendedor no es el que ofrece el mejor producto, sino el que mejor sabe venderse. Entonces, en copy yo me obsesioné mucho porque después de formarme, empecé a ofrecer mis servicios, me di cuenta de que había una carencia de, vale, sé escribir muy bien, sé hacer unos textos muy buenos, genero dinero a mis clientes, pero tengo que saber venderme yo como profesional. Entonces, esa carencia la tienen muchos copies que hacen cursos de copy, que se leen libros de copies, y practican mucho con la escritura, se obsesionan con ser mejor, escribir mejor, y luego no saben venderse. A mí hay gente que me llega y me pregunta, oye, ¿cómo consiguen los clientes? ¿Por qué nunca te han faltado clientes? ¿Por qué te va bien el negocio? O intuyo que te va bien el negocio, porque no lo saben. Porque me he obsesionado en aprender a vender y a venderme. He cambiado mi mentalidad, que para mí eso ha sido clave, y he aprendido a valorarme yo primero y a hacer que los demás valoren mi trabajo y por lo tanto paguen el precio que merecen mis textos. Si no te formas en eso, pues bueno, vas a estar pues como todas las profesiones y sobre todo si quieres ser freelance, que al final nos va a costar pues conseguir un buen trabajo, aunque no quisieras ser freelance, si quieres trabajar por cuenta ajena, el venderte tú ante esa empresa y que te pague lo que tú quieres que te pague, también eso es venderse. Entonces, yo me obsesioné con esto y por eso me obsesiona que mis alumnos no solo aprendan a escribir sus textos y los textos que van a escribir para otros, sino que aprendan a venderse cuando salen de la mentoría y empiecen ya a venderse como copywriter, a vender sus servicios, a vender sus productos, a vender sus textos con el precio que merecen. Eso es la clave, es esa. Si no sabes venderte, pues lógicamente lo vas a tener mucho más difícil. Entonces, fórmate sobre todo en esto, en ventas, en persuasión, en comportamiento humano. Lee mucho sobre el tema, estate muy pendiente de cómo reacciona la gente y serás un buen copywriter. Te recomiendo, he grabado 3 vídeos donde hablo de esto, donde hablo de cuáles son las 3 claves, las 3 que yo considero importantísimas para no solo lanzarte al mundo del copy, sino que te vaya bien como copywriter. Si quieres, deja el enlace, vas a recibir esos 3 vídeos y luego vas a recibir más información sobre esta profesión. También tendrás la posibilidad de reservar una sesión 1 a 1 conmigo para que hablemos y para que yo te cuente y vea si pues cómo te puedo orientar para empezar en este mundo y si te interesaría formar parte de la mentoría DRAC, de redactor a copywriter. Te dejo el enlace debajo, primero, insisto, para recibir esos vídeos y informarte más, empaparte más. Y si quieres ver más contenido relacionado con esto, con cómo ser mejor copy, cómo empezar en copy, cómo escribir como un buen copy, bueno, pues todo lo que tiene que ver con esta profesión, también te animo a suscribirte al canal.